Saludos cordiales, me presento, soy el alumno Santiago Martínez García y voy a hablar de los elementos que configuran el delito, es decir, sobre la teoría del delito. Vale recalcar que la doctrina y nuestro propio código ha definido que para que un delito sea considerado como tal, debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable. Y la conducta nace de un acto, y ese es el primer elemento que debemos analizar. El acto se divide en acción u omisión. La acción generalmente se manifiesta en la mayoría de delitos, pues generalmente requieren de un movimiento que se refleje exteriormente, es un movimiento humano. Y por otra parte tenemos la omisión, que es la acción voluntaria de no hacer algo, y se refiere específicamente a quienes tienen el deber jurídico de realizar una acción. Por ejemplo, un personal médico que tiene que atender a un paciente y en caso de no realizarlo, pues cometerían una negligencia y si el paciente llegara a morir, se configura en un delito de omisión. Generalmente, para que exista delito debe haber un acto, pero ¿qué pasa si no hay un acto propiamente dicho? Y eso se puede dar por existir fuerza física irresistible, un movimiento reflejo o un estado de plena inconsciencia, donde ya no existe voluntad y la persona deja de ser un sujeto y se transforma en un objeto, por lo cual, si no existe acto que radica en la voluntad, pues ya no se configuraría delito, y sin aquello no se podría analizar las demás categorías que configuran el delito, como por ejemplo la siguiente, que es la tipicidad, es decir, que se encuentra definido en la norma jurídica los elementos objetivos del tipo penal. De ahí radicamos y partimos de la tipicidad objetiva. La tipicidad objetiva conforma los elementos de sujeto, objeto y elementos. En sujeto tenemos el sujeto activo, que es el titular. El sujeto activo se refiere a la persona que atenta contra el bien jurídico protegido y consuma el delito, mientras que el sujeto pasivo, por otra parte, es la persona que es titular del bien jurídico protegido, generalmente la víctima. Tenemos los objetos. El objeto jurídico o bien jurídico protegido no es otra cosa que lo que define la norma sobre lo que se atenta. Por ejemplo, en un delito de asesinato, el bien jurídico protegido o el objeto jurídico viene a ser la vida. Después tenemos el objeto material, que es la cosa o persona sobre la cual recae. Es decir, si el bien jurídico protegido es la vida, este recae sobre una persona y, por ejemplo, un delito de asesinato u homicidio, puede ser que el objeto material sea un cadáver. Posteriormente tenemos los elementos, el elemento normativo y el elemento valorativo. En el elemento normativo, pues, son los conceptos que define la norma jurídica. Por ejemplo, en el caso del delito de hurto, tenemos bien mueble, y el bien mueble es definido, por ejemplo, en el Código Civil. Y tenemos los elementos subjetivos, que por otra parte, el elemento valorativo, que son cuestiones subjetivas que el intérprete les da valor a la hora de configurar el delito. ¿Cómo se ataca esta categoría para que no exista delito? Esto se puede dar con la tipicidad objetiva, y esto se refiere cuando uno de los elementos de objetivos del tipo penal acarrean a que falte uno, y esto configuraría de que no sea un delito o que pueda ser otro. Vamos a ejemplificar. Por ejemplo, la tenencia y porte de armas. La tenencia y porte de armas radica en que un individuo porte un arma, entendiendo el porte, ¿no? Como poder tener un arma dentro de un lugar, es decir, en un lugar específico. Pero ¿qué pasa si el arma es de juguete? Entonces presenta un caso de tipicidad objetiva debido a que dentro de lo que habíamos analizado anteriormente, el objeto material no radica pues netamente en un arma de fuego propiamente dicho,
sino que radica en un arma de juguete, por lo que no se configuraría un delito. Posterior a aquello, tenemos la tipicidad subjetiva. Aquí abarca el dolo y la culpa. El dolo es simplemente la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, actúa con voluntad y ejecuta el acto. Y por otra parte tenemos la culpa, que es la persona que, teniendo el deber objetivo de cuidado, nos informa y provoca un resultado dañoso. Entonces, para atacar esta tipicidad subjetiva y evitar que se configure un delito, ¿qué es lo que se necesita? El error de tipo. El error de tipo se presenta tanto de manera invencible como vencible. Y no es otra cosa que una persona que, desconociendo los elementos objetivos del tipo penal, produzca un daño sobre un bien jurídico. Pero ¿cómo podemos entender aquello? Por ejemplo, el error de tipo resulta invencible por lo anteriormente mencionado, pero radica en que no existe infracción, mientras que puede ser vencible, ya que la infracción puede persistir, pero se enfrenta a una modalidad culposa. Por ejemplo, habíamos estudiado previamente el caso de un cazador. ¿Qué sucede? El cazador que se va a un lugar autorizado para ejecutar su acto y de repente una persona indigente se infiltra y a dormir y el hombre dispara y se percata que mató al indigente. En este caso sería un error de tipo invencible. ¿Por qué razón? Porque se encontraba en un lugar autorizado y al haber atentado contra él, pues no tuvo más remedio, ya que la persona, es decir, el cazador, pudo haber pensado que asesinó a un animal, pero no fue así. Asesinó a un indigente, pero no se configura la infracción, pues se excluye de alguna forma la culpabilidad. Por otra parte, tenemos el error de tipo invencible, y con el mismo caso se presenta el cazador, pero esta vez va a un lugar no autorizado y por no informarse asesinó a un indigente, y al haber asesinado al indigente la infracción persiste, pero se debe verificar si existe una modalidad culposa del delito, en este caso el homicidio, y constatando en el artículo posterior al homicidio se configura el homicidio culposo, por lo cual se excluye netamente el dolo, pero persiste la culpa, por lo cual existe la infracción. Continuando con aquello, nos encontramos con la antijuricidad, es decir, hacer algo que sea contrario al ordenamiento jurídico. Debemos destacar de que existe la antijuricidad formal y la antijuricidad material. La antijuricidad formal, pues se refiere a realizar una conducta contraria al ordenamiento jurídico sin que exista una causa de justificación, que va a ser más importante hacia adelante. Y la antijuricidad material, que se refiere a lesionar netamente el bien jurídico. Cuando hablamos sobre causas de justificación, ¿a qué nos referimos? Esta es la otra forma de atacar netamente la antijuricidad y evitar de que se configure un delito. ¿Y cuáles son las causas de justificación? Son 4. La legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de una orden legítima expresa de autoridad competente y el cumplimiento del deber legal o el servidor de la Policía Nacional o del Servicio Penitenciario. Por lo cual, si se presenta una de estas causas de justificaciones que debe cumplir requisitos, valga la redundancia, entonces, al estar debidamente comprobados, ya no existe antijuricidad y se ataca esta forma del delito. Pero si no se logró atacar, después vamos al último elemento, que es la culpabilidad. Bueno, en la culpabilidad tenemos 3 rasgos importantes a analizar, que son la imputabilidad, tenemos la culpabilidad propiamente dicha y la exigibilidad de una conducta. Bueno, en este caso, al hablar de la
de la imputabilidad es la capacidad de atribuirle algo a un individuo. En materia penal, pues es la capacidad de atribuirle la consumación de un delito a una persona. Por regla general, todas las personas son imputables, pero la categoría que se usa para atacar este elemento del delito es cuando excepcionalmente es factible conocer que no son imputables los menores de edad, niños y adolescentes y las personas con trastorno mental debidamente comprobado. Cabe recalcar que el niño no es imputable ni responsable penalmente hablando, por lo cual al sumar un delito no puede ser imputado, mucho menos responsable, por lo cual no puede ser juzgado. Y el adolescente, por otra parte, que es, bueno, vale recalcar que el niño es la persona que tiene 0 a 2 años de edad y el adolescente la persona que goza de 2 a 18 años de edad. El adolescente, por otra parte, va a poder ser imputado penalmente, pero no, el adolescente va a ser responsable penalmente, pero no va a poder ser imputable y se lo juzgará conforme a la normativa de la niñez y adolescencia. Posteriormente tenemos la culpabilidad. La culpabilidad se refiere a la persona que actúa con conocimiento de la antijuricidad de su actuar sin causa de justificación alguna. Se explica de la siguiente manera: ¿cómo se atacaría este elemento del tipo penal? Generalmente aquí tenemos el error de prohibición, ¿no? De igual manera tenemos el invencible y el vencible, pero el error de prohibición configura que la persona que no se ha posibilitado de que pueda conocer que la conducta es prohibida dentro del ordenamiento jurídico, pues constará en el error de prohibición invencible, que no existirá infracción penal, y por otra parte en el error vencible pues se aplicará la pena mínima reducida en 1/3. Tenemos los ejemplos. Una persona que puede ser de una comunidad o de alguna nacionalidad o de algún pueblo, pues que practican costumbres ancestrales muy distintas a las occidentales, sea por ejemplo fumar alguna sustancia estupefaciente que es prohibida por el ordenamiento jurídico en la calle y es aprendido. Entonces, esta persona, al no contar con los medios para poder informarse y mucho menos conocer que es prohibido el acto, pues podría excusarse y entonces ya no sería culpable, por lo cual se configura un error de tipo invencible, ejemplificativamente. Y finalmente tenemos la exigibilidad de la conducta. Esto se refiere a un aspecto más doctrinario, donde entendemos que el individuo no puede realizar actos que otras personas no harían. Por ejemplo, una vez estudiamos el caso de los salvavidas y el mar, donde una corriente marea se lleva a 2 bañistas, y es una corriente tan peligrosa que el salvavidas no puede hacer un acto heroico para ir y salvarles, a pesar de que, bueno, no se cataloga como un deber jurídico propiamente dicho, pero sí tiene un deber y una misión que realizar. No arriesgaría su vida con el afán de ir a salvar a los bañistas, puesto que ni otra persona realizaría. Entonces no se puede exigir una conducta que resulta hasta imposible y riesgosa. Entonces, eso es lo que configura la teoría del delito. Netamente explicado con las propias palabras de mi persona, y entendiendo que, bueno, la teoría del delito resulta muy importante para tener el gran hincapié respecto de lo que se va a estudiar próximamente. Muchos agradecimientos por su atención y gracias.